Bajo el agua es un lugar fascinante lleno de preguntas sin respuesta, desde naufragios en el Golfo de México hasta ciudad submarina cubana. He aquí 20 misterios de las profundidades marinas que te asustarán. Número 20. Naufragios en el Golfo de México. Puede parecer un poco descabellado comenzar con los naufragios, pero en realidad hay pocos lugares mejores para comenzar cuando se trata de misterios de las profundidades marinas, debido a que los naufragios pueden ocurrir por todo tipo de razones. Y no estoy hablando del Triángulo de las Bermudas, no todavía, pero el Golfo de México está cerca de esa infame extensión de agua, y ha habido más naufragios de los que le corresponden a lo largo de los años. Según algunas fuentes oficiales, en esas aguas podrían existir más de 4 naufragios. Y eso significa que hay muchos elementos que se pueden estudiar para conocer el contexto histórico, y simplemente para ver qué hay ahí abajo en primer lugar. Una de las partes más intrigantes de las empresas para encontrar estos barcos es que se han encontrado en algunas de las partes más superficiales y profundas del Golfo. Los que resultan más intrigantes son los que se encontraron en las zonas más profundas de este lugar. ¿Qué tan profundo estoy hablando? ¿Qué tal a más de 2000 metros bajo la superficie? Estos son lugares tan profundos que fue necesario utilizar embarcaciones especializadas con tecnología de sonar para encontrar los restos de los naufragios. Actualmente se han encontrado más de 600 barcos en estas profundidades. Y en cuanto a dónde está el misterio en todo esto, la pregunta es, en primer lugar, ¿por qué tantas personas se han hundido en esta masa de agua? Además, están las más obvias. ¿Cuáles fueron estos barcos que se hundieron? ¿Por qué se hundieron? ¿Y qué dejaron para que podamos verlos? Como dije, no hay mejor manera de comenzar esta lista que hablando de estos naufragios. Número 19. Hot Tub of Despair. Ahora estaban en el Golfo de México, donde hay un área que es tan venenosa para las personas y los animales, que en realidad es llamado el jacuzzi de la desesperación. Pero, ¿qué podría hacerlo tan venenoso que nadie quisiera acercarse a él? Bueno, eso sería porque las burbujas que hay en esta zona están llenas de metano y sulfuro de hidrógeno, y el agua es 5 veces más salada que la que encontrarías en el resto del Golfo. Entonces, lo que obtienes no es realmente un baño caliente y relajante, sino una salmuera turbia de sal y productos químicos que hará que cualquier animal se desmaye y desee no haberse topado nunca con este lugar turbio y desordenado. En cuanto a cómo ocurrió este jacuzzi de desesperación, el Golfo alguna vez fue un lugar más poco profundo y más salado, pero eventualmente esa sal fue llevada al fondo del agua y enterrada. Pero las presiones de la tierra debajo no se quedaron así, y como resultado, la sal comenzó a aparecer junto con otros gases, y la desesperación comenzó a fluir. En cierto modo, el único misterio real es cuántos lugares más como este existen en el mundo, y no tenemos ganas de descubrirlo. Prefiero un jacuzzi normal. Número 18. Sonido Julia. Hay muchos misterios en las profundidades que parecen desafiar la lógica, como el del jacuzzi del que acabo de hablar. Pero uno de los misterios más curiosos que jamás haya surgido de las profundidades es el de un sonido, o técnicamente de múltiples sonidos, pero me centraré en uno llamado sonido de Julia. Para que conste, sí, el sonido viaja a través del agua y hay muchas criaturas marinas, como la ballena, que envían sonidos a través del agua y se pueden escuchar a lo largo y ancho. Pero el sonido de Julia, como se le llamó, no provenía de ninguna ballena, ni siquiera de ninguna criatura marina conocida. Ocurrió el 1 de marzo de 1999. El sonido atravesó el océano y fue captado por todo el conjunto de hidrófonos autónomos del Océano Pacífico Ecuatorial. Si no lo sabes, se trata de una matriz especial con un nombre muy largo y complicado que se utiliza para monitorear el océano y detectar sonidos extraños como este. Dependiendo de con quién hables, ese sonido duró entre 15 segundos y más de 2 minutos. Y no importaba la época, era ruidoso. Y ese sonido tenía que llegar bastante lejos para llegar a todo el conjunto. Y ahí es donde entra el misterio, porque nadie sabe realmente qué hizo que ese sonido sonara oficialmente. El equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirmó que el sonido era el de un iceberg, encallando con un origen interesante, pero que plantea más preguntas que respuestas. Otra rareza de este misterio es que a pesar de escuchar el sonido en todo el Océano Pacífico, no sabemos dónde estaba el origen exacto. Se podría pensar que un iceberg encallado
ayudaría a reducir ese punto de origen, pero no fue así. Como resultado, hay quienes cuestionan esta afirmación y piensan que podría haber sido otra cosa. Número 17. Puente Adams. Uno de los debates más clásicos que encontrarás cuando se trata de determinadas estructuras submarinas es el de si son hechas por el hombre o son naturales. Quiero decir, en serio, cuando se encuentran ciertas cosas bajo el agua y se ven de cierta manera, esa pregunta surge bastante. Y el caso del puente Adams en Sri Lanka es otro ejemplo de ello. El puente es una cadena de bancos de minerales naturales entre la isla Pamban en India y la isla Mannar en Sri Lanka. Como puedes ver, es todo un puente. Y como resultado de su ubicación, tamaño y composición, la gente lo ha apodado de muchas maneras a lo largo de los años, incluido el de ser un hito y un lugar clave de la mitología nativa. Pero donde entra el misterio es si el puente es verdaderamente una entidad natural o si fue hecho por los pueblos antiguos de la zona. Como resultado, se han realizado muchos estudios que intentan descubrir la verdad del asunto. Hay muchos factores en ambos lados que habría que considerar para esto, incluido el hecho de que ese puente tiene 50 kilómetros de largo. Entonces, se podría pensar que esto se inclinaría hacia una estructura natural, excepto que sabemos que la humanidad ha construido cosas tan largas y complejas en el pasado. Otra cosa a tener en cuenta es que esta zona se ha visto muy afectada por el desarrollo natural del mundo. Y con esto quiero decir que se ha especulado que este llamado puente terrestre era mucho más grande y conectaba Sri Lanka con la India antes de que las cosas lo redujeran. El misterio en torno al lugar es tan popular que la gente incluso decidió hacer una película sobre él con el personaje principal, tratando de descubrir si fue hecho por el hombre o si es natural. Parece vida imitando el arte. Número 16. Ruinas del Golfo de Cambat. Ahora, hemos creado muchos misterios a pequeña escala que pueden haberte asustado o no. Pero algo que ha sucedido en varios lugares del mundo y que definitivamente ha asustado a la gente en el pasado es el descubrimiento de civilizaciones antiguas que residen en las aguas frente a la costa y que la gente no se da cuenta hasta que se topa con ellas accidentalmente. Por ejemplo, en la India allá por el año 2000, frente al Golfo de Combate, se encontraron algunas ruinas cuando algunas personas estaban haciendo, y no bromeo, estudios de contaminación. Sí, en realidad, estaban haciendo pruebas de sonar cuando encontraron las ruinas de una ciudad antigua. El giro es que si bien estaba a 20 kilómetros de la costa, la profundidad de la ciudad era de solo 30 metros, lo que implicaría que las aguas de la zona estuvieron mucho más bajas en un momento dado y que eventualmente las cosas subieron hasta consumir el área. Pero esa no fue la única sorpresa. Encontraron viviendas regularmente espaciadas, un granero, un baño, una ciudadela y un sistema de drenaje, lo que significa que la ciudad era bastante avanzada para su época. También encontraron una gran cantidad de herramientas, huesos, dientes y más. Y todavía no he terminado, ya que una pieza de madera tenía casi 10 años de antigüedad, lo que sería anterior a las civilizaciones más antiguas conocidas en la India. Así que hay muchos misterios que resolver con eso, y todavía están tratando de aprender todo lo que implica el canibalismo. Número 15. Tiburón caníbal. Cuando se trata de tiburones, existen muchos conceptos erróneos sobre ellos que han llenado la mente de la humanidad con mentiras, medias verdades y completas falsedades sobre lo peligrosos que son para la humanidad. Sí, los ataques de tiburones ocurren todos los años, pero no con tanta frecuencia como parece. Pero lo que sorprendió a algunos científicos fue cuando descubrieron que uno de los grandes tiburones blancos, a los que etiquetaron con un chip localizador, había desaparecido. Y luego encontraron ese chip nuevamente, y estaba dentro de otro tiburón. Sí, parece que un tiburón se hubiera comido a otro tiburón. Más específicamente, un gran tiburón blanco se comió a otro gran tiburón blanco. Y eso no es exactamente algo que se escuche todos los días. Ahora, naturalmente, la pregunta sería, ¿por qué un tiburón se comería a uno de los suyos? La respuesta es que puede haber sido una cuestión de circunstancias. En este caso, el gran tiburón blanco más pequeño atacó al más grande, o el más grande puede haberse sentido provocado por el más pequeño, y luego las cosas simplemente se hundieron. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que esta no es la primera vez que se acusa a un tiburón de caníbal. Como se decía que su antiguo ancestro, el megalodón, se comía a los de su propia especie,
si tenía suficiente hambre. Irónicamente, eso llevó a su extinción, y muchos se preguntan si los tiburones blancos realmente podrían seguir este camino si la tendencia continúa. Número 14. La anomalía del mar Báltico. Ahora bien, aquí tenemos un clásico misterio de las profundidades marinas. Eso no solo nunca ha sido respondido, sino que continúa causando que mucha gente se rasque la cabeza sobre qué es o no es la cosa. En pocas palabras, un grupo de buzos se adentraron en el mar Báltico en busca de un tesoro, y cuando escanearon el área, encontraron una formación que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Específicamente, encontraron lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre, y sin embargo, parecía ser una parte natural del fondo marino. Desde que se descubrió por primera vez, ha habido una especulación constante sobre el origen de esta anomalía. Muchos han repetido afirmaciones de que provoca cortocircuitos en equipos eléctricos, lo que ha generado aún más interés en su misterio. Además, no ha pasado desapercibido para muchos el extraño parecido que tiene con el icónico halcón milenario de Star Wars, lo que ha agregado una capa adicional de intriga a su historia. A pesar de los esfuerzos por desentrañar el enigma, la verdad sobre este fenómeno sigue siendo esquiva y el debate continúa sin respuestas definitivas. Por ahora, solo podemos esperar pacientemente y especular sobre los posibles orígenes de esta enigmática anomalía hasta que se realice una investigación más profunda que arroje luz sobre su verdadero significado. Número 13. Efecto mares lechosos. ¿Alguna vez has salido a la costa y has iluminado por la noche? Ves que algo diferente está sucediendo en el agua, ya que en realidad no se parece al azul básico como suele ser, sino que simplemente parece brillar. O cuando el agua choca contra la costa, parece brillar intensamente antes de desvanecerse nuevamente en su cuerpo principal. Esto se conoce como el efecto de los mares lechosos, y es algo que ha estado sucediendo en las aguas del mundo durante generaciones, y muchas personas tienen las llamadas respuestas sobre lo que puede estar causándolo. La buena noticia es que la ciencia finalmente ganó, y ahora sabemos cuál es la causa. En realidad, es el agua misma, o más exactamente, el agua dentro del agua. Verás, hay todo tipo de criaturas de tamaños microscópicos dentro de las aguas del mundo, y algunos de ellos tienen un rasgo que se conoce como bioluminiscencia. Esta habilidad les ayuda a brillar, y muchos la utilizan para disuadir a los depredadores. El problema es que a veces esto se activa cuando algo se agita en el agua, o el agua golpea algo más, como un barco navegando a través de una zona de estas entidades, o las olas rompiendo en la orilla. Ahí es cuando se iluminan y vuelven a ser como eran antes. Así que si llegas a ver este fenómeno, considérate afortunado y disfrútalo, porque es una vista hermosa. Número 12. Leptocéfalos. Iban a volverse un poco vagos con el siguiente, principalmente porque en realidad no hay ningún tipo de registro significativo de esta criatura. En serio, tuvimos que mirar el libro Guinness de los récords mundiales solo para saber más sobre el tema. Y eso dice algo. Esta cosa también se conoce como anguila de cola corta. Es una criatura muy especial que solo ha sido encontrada un puñado de veces y que era mucho más grande que otros miembros de su familia. Se encontró que era 19 metros de largo, por eso está en el libro Guinness. Y el problema es que nunca se han encontrado en grandes cantidades, ni tampoco en su forma adulta. Así que hay dudas sobre qué tan grandes pueden llegar a ser. Teniendo en cuenta todas las criaturas del océano, no es sorprendente que una como esta desconcierte a la gente. Y eso es porque su apariencia se asemeja a la de un pequeño organismo en forma de hoja con un cuerpo transparente. Por lo general, solo mide unos pocos centímetros de largo y a menudo es difícil detectarlos en su hábitat marino natural. Estas cosas generalmente se encuentran en mar abierto y en hábitats costeros, donde simplemente flotan junto con la corriente oceánica, algo así como las bombas del océano. Son tan misteriosos como fascinantes, y su capacidad para confundir a quienes los observan solo agrega un aura de enigma a estos seres marinos. En un mundo tan vasto y diverso como el océano, siempre habrá criaturas que desafíen nuestra comprensión y nos recuerden cuán poco conocemos sobre los misterios que yacen bajo las olas. Número 11. Ruinas del mar Aegean. Ya te he mostrado que hay muchas ruinas en las profundidades de las aguas del mundo, y algunos de ellos provienen de reinos y civilizaciones que existieron hace mucho tiempo. Por lo tanto, no debería sorprendernos que se hayan encontrado algunos en aguas frente a Grecia,
Las ruinas del mar Egeo causaron gran asombro cuando fueron descubiertas por primera vez. Estas estructuras sumergidas, que datan de miles de años atrás, revelan la rica historia de la región y ofrecen una ventana fascinante a las civilizaciones antiguas que una vez prosperaron en esta área. Desde templos hasta antiguos puertos, estas ruinas submarinas son testigos silenciosos de un pasado glorioso que ha sido preservado por las profundidades del mar durante siglos. Cada descubrimiento arqueológico en estas aguas despierta el interés y la imaginación de historiadores y entusiastas por igual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el pasado y recordándonos que aún hay mucho por descubrir en los misteriosos fondos marinos. Después de ser descubiertas, se descubrió que las ruinas que desenterraron eran las de la ciudad perdida de Kane. Kane era una pequeña pero importante ciudad comercial en la antigüedad, situada entre el Mar Negro y la costa de la actual Turquía. Era un centro urbano clave para las rutas comerciales de Grecia, donde mercaderes y viajeros intercambiaban bienes y culturas. Su red de calles, plazas y edificios revela una vez más la sofisticación y el alcance de las civilizaciones antiguas que prosperaron en la región del Mar Egeo. Este emocionante descubrimiento arqueológico no solo ofrece una visión única de la historia antigua, sino que también plantea nuevas preguntas sobre el papel de Kane en el comercio marítimo y la interacción cultural en el mundo antiguo. Cada hallazgo en las ruinas de Kane es un recordatorio tangible de la fascinante historia que yace bajo las olas, esperando ser descubierta y comprendida. Y algunos especulan que el puente terrestre conectaba la isla con el continente. Incluso hubo batallas y guerras claves que se libraron cerca del lugar. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo exactamente se hundió hasta las profundidades? La respuesta más lógica es que se trató de un desastre natural que había hundido muchas ciudades a lo largo de los siglos, pero probablemente nunca lo sabremos con seguridad. Número 10. Calamares gigantes y colosales. Por supuesto, hablemos de las criaturas de las profundidades marinas. Aunque hemos identificado muchas de las especies que habitan en las partes más profundas del océano, aún estamos lejos de comprender completamente cómo viven en esos entornos extremos. Las profundidades abisales son un mundo aparte, donde la falta de luz, la presión extrema y las temperaturas frías desafían nuestras ideas convencionales sobre la vida. Las criaturas que residen allí han desarrollado adaptaciones únicas, desde órganos bioluminiscentes hasta esqueletos flexibles, para sobrevivir en estas condiciones inhóspitas. A medida que continuamos explorando y estudiando estas profundidades, esperamos desentrañar más secretos sobre la vida en las profundidades marinas y comprender mejor cómo estas criaturas se han adaptado para prosperar en un entorno tan hostil. Y el mejor ejemplo de ello son los calamares gigantes y colosales. Son los invertebrados más grandes del mundo y son parte de la razón por la que tenemos leyendas sobre el kraken y otros monstruos marinos. Pero a pesar de que sabíamos mucho sobre ellos, los científicos durante mucho tiempo no tuvieron idea de cómo sobrevivían en las profundidades del océano, ni de cómo vivían sus vidas. Por ejemplo, el calamar gigante no fue captado por una cámara bajo el agua hasta 2004, y luego no en video hasta 2016. En cuanto al calamar colosal, continúa evadiendo a los científicos, lo que solo aumenta el misterio sobre qué es y cómo existe. Número 9. Las ruinas de Dwarka. Ahora nos dirigimos al mar Arábigo, donde en esta ocasión vamos a hablar de las ruinas de Dwarka, que es lo que mucha gente busca en esa zona debido a las leyendas que rodean a esta antigua civilización. Así es una reversión aquí. Este es el caso de personas que creen que existió una civilización antigua y luego se hundió, pero aún no la han encontrado. No es que esto les haya impedido intentar encontrarlo, eso sí. Ha habido muchos que han ido al mar Arábigo y han encontrado algunos artefactos bastante interesantes que se dice que se conectan con la ciudad perdida. Sin embargo, esas conclusiones son objeto de controversia por varias razones. Entonces, ¿alguna vez encontrarán esta ciudad perdida y podrán demostrar su existencia? Como todo, solo el tiempo lo dirá. Número 8. Bimini Road. Aquí hay otro ejemplo clásico de personas que debaten si algo fue hecho por el hombre o no. La carretera Bimini se encuentra frente a la costa de las Bahamas y parece una carretera adoquinada que se extiende unos 450 metros. Cuando se encontró en 1968,
Se especuló que se había encontrado otra civilización perdida, ya que este camino era todo menos básico o algo que se encuentra mucho dentro del agua. Pero hay muchos que han notado que, si bien puede parecer un camino pavimentado, también podría ser algo que la naturaleza ha preparado con el tiempo, especialmente cuando se observan los bloques que componen el camino. Algunos creen que todavía podría ser algo vinculado a una cultura antigua, y algunos incluso han dicho que podría estar vinculado a la Atlántida. Pero la ciencia parece apuntar en otra dirección. Eche un vistazo usted mismo y vea qué respuestas se le ocurren. Número 7. Círculos de cultivos submarinos. Lo creas o no, los círculos en las cosechas no son algo que solo sucede en la Tierra. Durante muchos años se ha documentado y cuestionado bien dónde tienen lugar bajo el agua. Como puedes ver, algo o alguien se adentraba en las profundidades y dibujaba círculos bastante bonitos en la arena y el suelo. Claramente es demasiado complejo para ser algo que el océano creó con el tiempo, especialmente porque seguía apareciendo por todas partes. Entonces eso deja la pregunta, ¿qué ha causado realmente esto? La respuesta sería el pez globo. Se descubrió que existe un tipo de pez globo que hace esto como una especie de ritual de apareamiento. Los machos agitan laboriosamente sus aletas mientras nadan a lo largo del fondo marino, lo que resulta en sedimentos alterados y sorprendentes patrones circulares. Es impresionante no solo por el detalle, sino porque estos patrones a veces superan los 2 metros de diámetro, así que supongo que se puede decir que la vida y el amor simplemente encuentran un camino. Número 6. Stonehenge del lago Michigan. Realmente no debería sorprenderte en absoluto que existan múltiples Stonehenges en todo el mundo. La mayoría de ellos son naturales y otros son creados por el hombre, y algunos de ellos aparecen en lugares inesperados, como el lago Michigan. La estructura en sí está rodeada de misterio, uno de los cuales es la profundidad de las piedras que se encontraron. Además, tienen 9000 años, si hay que creer en la datación de las rocas. Y eso en realidad los haría más antiguos que el Stonehenge real que conocemos en Inglaterra. Otro misterio es quién construyó realmente este monumento único. Fue claramente construido, por lo que no tuvo un suceso natural. La mayoría estaría de acuerdo en que los pueblos nativos de la zona pudieron haberlo construido bien. Pero entonces, ¿cómo se hundió hasta convertirse en parte de un lago ahora popular? Teniendo en cuenta todo lo que hemos encontrado en el agua hasta ahora, ¿cuánto más puede esconderse el mundo en las profundidades de las aguas? Ese es un misterio que tal vez nunca se resuelva. Número 5. Peces ojo de barril. ¿Qué tal otra historia sobre peces extraños en la que esta vez hablamos de uno de los peces más extraños que jamás hayas visto? El pez ojo de barril. ¿Por qué esta criatura es tan única? Eso es porque tiene una cabeza parcialmente transparente. Sí, parcialmente, como podéis ver, en su cráneo, para ver sus ojos y otros órganos. Entonces, naturalmente, cuando se encontró, muchos se preguntaron qué causaría que una criatura así evolucionara hasta convertirse en esto. Una de las respuestas fue porque vivía en la zona de medianoche. Ahí es donde la luz no existe. Y las criaturas tuvieron que evolucionar para ver a su manera. Y el pez ojo de barril lo hizo al permitir que su cabeza mirara hacia arriba, para poder ver a los depredadores que se encontraban dentro de su mirada. Y eso la hizo mucho más observadora para mantenerse con vida. Número 4. Ciudad submarina cubana. Ahora tenemos otra ciudad submarina para que disfrutes. Y este está frente a la costa de Cuba. También causó gran revuelo cuando fue encontrado. Se descubriría más bien por accidente mediante una encuesta gubernamental. Y una vez que se descubrieron las estructuras que había en esta ciudad, se produjeron todo tipo de debates, incluido uno sobre que era parte de la Atlántida. Obviamente no lo fue, pero el sueño sigue vivo. Dado el tiempo que habría necesitado para hundirse hasta las profundidades en las que se encontró, muchos sienten que no era una ciudad real en absoluto, sino simplemente otro ejemplo de cómo la erosión natural hace que las cosas parezcan familiares. Otros insisten en que esto en realidad era parte de una civilización perdida, y así la batalla y el debate continúan. Número 3. Monumento a Yonaguni. Cuando les hablé por primera vez sobre el debate entre las estructuras submarinas creadas por el hombre y las estructuras naturales, la primera vez que me imaginé fue el monumento a Yonaguni. Podría decirse que este es uno de los mayores debates que se han producido sobre este tema en particular. Este sería encontrado en 1987 por un buzo,
Y cuando lo informó, geólogos y científicos descendieron al área para ver qué se había descubierto realmente, y sus respuestas diferirían mucho entre sí. Muchos habían creído que debido al aspecto artificial de algunos de los lugares del monumento, tenía que ser hecho a mano, mientras que otros respondieron diciendo que estos patrones y ángulos específicos podrían ser replicados por la naturaleza con el tiempo. Si bien muchos se inclinan más hacia que sea un suceso natural, otros todavía se defienden, diciendo que en realidad no es tan simple. Esta formación rocosa única estaba ubicada frente a la costa de la isla Yonaguni en Japón. Se compone de enormes estructuras de piedra, que incluyen terrazas, escalones y columnas. Y si esa idea de la estructura creada por el hombre es realmente cierta, bueno, se dice que podría tener miles de años de antigüedad. Aquellos que creen que se trata de un suceso natural, dirían que fue causado por cosas como la erosión submarina y la actividad tectónica, y argumentan que la simetría y la alineación de las rocas podrían ser una coincidencia y no una construcción intencional. Ya sea una maravilla natural o un artefacto antiguo, el monumento continúa desconcertando a personas de todo el mundo. Número 2. El mecanismo de Antiquitera. Cuando se trata de dispositivos y artefactos misteriosos que se encuentran bajo las olas, la gente queda desconcertada. El mecanismo de Antiquitera es fácilmente uno de los más confusos. Fue encontrado en un naufragio frente a Grecia y parece ser la primera computadora analógica del mundo. Y lo digo literalmente, ya que la tripulación del barco debía introducir información en el dispositivo, y obtendrían datos sobre todo tipo de cosas, como eclipses, posicionamiento de estrellas y más. El misterio es exactamente cómo los griegos fueron capaces no solo de hacer el objeto, sino también de hacerlo tan preciso que pudiera dar respuestas que estaban mucho más allá de las vidas de aquellos a bordo de los barcos. Y sin embargo, nadie tiene idea de qué les llevó a crearlo o cómo consiguieron que estuviera tan afinado. Número 1. Una mancha violeta de las profundidades marinas. ¿Qué te parece eso de que un título ponga fin a las cosas? ¿Encontró? En 2016, frente a las islas del Canal, cerca de California, los buzos pudieron obtener un video de una extraña mancha púrpura que no tenía problemas para moverse en el agua en la que se encontraba. Ahora bien, como se puede ver por su forma, es una masa que era casi cristalina en su figura. Pudieron agarrar a la criatura y después de una mirada rápida, sintieron que habían encontrado una versión única de una babosa marina. Si bien eso es genial, no resolvió todos los misterios, lo que incluye cómo era púrpura, que es un color de mar antinatural para este tipo de criaturas, y cómo se desarrolló hasta convertirse en una forma tan única. Bueno, eso es todo desde los reinos de las profundidades y los muchos misterios que se encuentran dentro de ellos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.